Arratsalde on Danoi. Buenas tardes a todos. Todavía hay gente que se está conectando, entonces, bueno, entiendo que después todo esto quedará grabado y lo podrán ver, pero bueno, quiero daros la bienvenida a todos los que ya estáis conectados y a todos aquellos que se irán conectando en los siguientes minutos. Bueno, para mí me ha hecho una especial ilusión el poder presentar esta sesión de Gastronomy Shapers, en principio por varias razones, una de ellas por el área en el cual se enmarca la sesión de hoy y otra, por supuesto, por la persona que va a compartir con nosotros pues, bueno, su experiencia, su expertise y nos va a dar la oportunidad de charlar con él y hacerle tantas preguntas como podamos y queramos. Yo, desde luego, os animo a que aprovechéis esta oportunidad. Bien, bueno, supongo que estamos todos al corriente, pero bueno, me gustaría mencionar que Gastronomy Shapers es un proyecto que Basque Culinary Center ha puesto en marcha este año. Yo creo que ha sido una gran iniciativa, puesto que permite, bueno, pues a los estudiantes de Basque Culinary Center, bueno, pues tener contacto directo con las grandes referencias mundiales en, bueno, pues todos los temas que engloba la gastronomía, ¿no? Ya sabéis que en Basque Culinary Center entendemos la gastronomía como un 360 amplísimo y todas estas sesiones de Gastronomy Shapers pues se marcan en los grandes pilares o áreas de conocimiento que solemos tratar en la facultad, ¿verdad? Pues bueno, pues cocina y sala, ciencia, innovación, investigación, cultura y arte. Entonces, bueno, pues como os decía, esta sesión que me toca a mí presentar, pues me hace ilusión porque en realidad aglutina, podríamos decir, o engloba dos de ellas, ¿no? Como serían la cocina y la sala, podría ser, básicamente la cocina, y después con la ciencia. Yo creo que en los últimos años se ha demostrado que para dar un verdadero avance e impulso al mundo de la cocina, de la gastronomía en general, pues aliarse con la ciencia es fundamental y es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues tanto en el grado en Gastronomía y Artes Culinarias como en el máster en Ciencias Gastronómicas, pues las dos materias, tanto la cocina como la ciencia, pues están muy presentes. Entonces, bueno, pues para tratar con nosotros el tema de hoy tenemos a César Vega. César Vega, bueno, ¿qué voy a decir de él? Pues os voy a decir, bueno, pues cuatro puntos generales, pero es una persona de referencia mundial y ya veréis que en realidad aquellas intervenciones que ha hecho y las publicaciones que tiene, pues verdaderamente avalan su reputación, ¿no? Bueno, pues por empezar por algo que desde luego le ha hecho conocido en el mundo entero, pues ha sido el redactor jefe del libro Kitchen as a Laboratory, como os decía. Bueno, pues César ha trabajado siempre en ese binomio cocina-ciencia. En realidad, su formación académica pues es ingeniero de alimentos, estudios que realizó en México. Tiene un máster en ciencia de los alimentos por la Universidad de Guelph, en Canadá, y tiene un doctorado en ciencia de los alimentos también por la Universidad de Cork, en Irlanda. El grado en artes culinarias lo obtuvo en Le Cordon Bleu, ¿sí? Bueno, además, bueno, pues es gerente de investigación en Mars Botanical, que es una de las divisiones de Mars, todos empresa totalmente conocida, y regularmente pues imparte seminarios sobre la relación entre la ciencia y la cocina y, bueno, pues también se dedica a asesorar restaurantes, etcétera, ¿no? Hombre, yo ahí, bueno, pues por dar algunos datos más, diría pues que ha trabajado de la mano pues de personas tan reconocidas para nosotros y yo creo que tan de referencia como Geston Blumenthal, Wael Dresfen, José Andrés, Will Goldfarb, Andrés Lara, y con todos ellos, bueno, pues ha escrito artículos y ha desarrollado proyectos, ¿no? Bueno, todos conocemos The Modernist Cuisine, un libro de referencia, bueno, unos libros de referencia en este ámbito de la ciencia y la cocina, y él fue uno de los expertos revisores de estos libros, ¿no? Es también, bueno, pues miembro editorial, bueno, del consejo editorial de unas cuantas revistas internacionales de amplísima reputación, de gran reputación a nivel mundial. Y bueno, ¿qué más os voy a decir? Yo creo que lo mejor que podríamos hacer sería escucharle
y por lo tanto, bueno, pues para mí, vuelvo a decir, es una gran satisfacción hacer esta presentación de César y darle la palabra, porque yo creo que lo importante hoy es escucharte a ti, César. Buenas tardes, bienvenido al Basque Culinary Center y estamos deseosos de escucharte. Vuelvo a animar a todas las personas que vamos a estar con él en estos minutos, pues que lo aprovechemos, que le hagamos tantas preguntas como se nos ocurran, que es una oportunidad única y que va a ser una experiencia inolvidable. Bueno, César, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, Alex, por la introducción. Y bueno, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes porque creo que ya tengo un poquito de historia con el BCC, que es a través de Juan Carlos Arbolella, un buen amigo mío. Pues he tratado de, en la medida de lo posible, compartir la pasión y el conocimiento en esta interfase de la ciencia de la cocina. Y pues bueno, Cipriano tuvo a bien de contactarme algunos meses atrás para invitarme a esta sesión y nuevamente pues estoy muy agradecido y ojalá que lo que tenga que compartir hoy con ustedes y también conjunto con lo que mandé un poquito más temprano en la semana, les dé algún, ¿cómo diré? Una ventana, abra una ventana a este mundo tan grande que es los helados, que es una de mis pasiones, pero tal vez la más grande de todas. Y pues hoy quiero compartir con ustedes un poquito más algunos fundamentos, ¿no? Entonces espero que eh, sea de su utilidad y de su agrado y al final pues podamos tener una charla de preguntas y respuestas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver. Y asumo que la pueden ver. Helados, ciencia que consiente al paladar. Y como lo comentaba, como comentaban un poquito más temprano, pues sí, los helados son un pilar de los postres, ¿no? El mundo congelado es algo muy interesante y en específico, desde el punto de vista de construcción y diseño, tiene bastantes retos. Déjenme ver que aquí, si esto va a avanzar. Ahí está. Miren, de helados podemos hablar más de una hora, ¿no? Creo que eso nos queda muy claro. Y esto es solamente una pequeña foto de un currículum que generalmente formo para hablar de helados por varios días, ¿no? Y hoy desgraciadamente no tenemos ese lujo, pero me voy a enfocar en, bueno, definir qué son los helados y segundo, hablar de lo que yo llamo los ladrillos constructores, ¿no? ¿Cuáles son las piezas claves que nos hacen falta para diseñar helado que hace lo que queremos, ¿sí? Es diseñar con hipótesis en mente. Y para otra ocasión dejaremos los detalles más particulares de cómo diseñar helados dependiendo de cómo los vamos a hacer, ¿sí? Y por último voy a tocar un poquito en el mapa de conocimiento de los helados. Entonces, ¿qué es el helado? Bueno, depende a quién le preguntemos. Eh, Aquí hay una foto en la parte izquierda del profesor Douglas Goff, que sigue siendo el científico más reconocido a nivel mundial y con quien tuve el placer y el privilegio de ser su pupilo. En la mano derecha, en la parte baja, pueden ver eh, cómo hace algunos años ya, en conjunto con otro colaborador, tratamos de crear una ecuación, ¿no?, que describiese el estado físico-químico del helado. No voy a entrar en detalles ahorita, pero espero me puedan creer. Todas estas ecuaciones describen, en efecto, un sistema trifásico en donde la grasa, donde el aire, donde el agua y hielo conviven para formar lo que es un helado. Y en la parte superior derecha, un esquemático de cómo se ve el helado a escala. Ahora, dependiendo de la región, de la geografía, el helado tiene definiciones legales. En este
en esta lámina yo les muestro la definición legal del helado en Estados Unidos, el cual es muy diferente a Inglaterra, muy diferente a España o al resto de Europa y muy diferente a Latinoamérica. Pero en Estados Unidos en particular, para vender algo como helado, debe de cumplir con ciertas condiciones. La primera y la más importante es que debe de tener grasa eh, de leche de vaca, ¿sí? Tiene un mínimo de sólidos necesarios y una densidad mínima. ¿Qué quiere decir? Que el helado se vende en volumen, no se vende por peso, y por ende hay un límite máximo de cuánto aire le podemos poner, ¿sí? No debe contener menos de 10% de grasa butírica y eh, el- la combinación de grasa y sólidos no grasos de leche debe ser mínimo 19, y en cuanto vayamos añadiendo más grasa butírica podemos quitarle sólidos no grasos. Pero nuevamente esto difiere mucho del país. En Inglaterra, por ejemplo, ustedes pueden utilizar grasa que no es de leche o grasas vegetales y aún llamarlo helado. Entonces, que fue un descubrimiento que tuve en particular hace muchos años en Inglaterra, ¿no? Que no me supo igual, aunque se vendía como lo mismo. Ahora, les voy a compartir, ¿no? Cómo se hace el helado y después de revelarles estos secretos, pues creo que sabrán mucho, ¿no? Entonces, es así es como se hace, ¿no? Y pues ahora espero no estén decepcionados, ¿no? Eh, pero, en fin, pero hay otras formas de hacerlo también. Hay muchas otras formas. Desde la parte de arriba a la izquierda, que es la forma tradicional que se sigue haciendo en México, por ejemplo, donde tengo mucha experiencia, pero también se decía que los romanos tenían esta forma de elaborar sorbetes, sobre todo, este, y básicamente es una hielo con sal, de tal forma que bajamos la temperatura drásticamente y batimos a mano. Y pues hay diferentes máquinas para hacer esto en la parte de arriba, en casero. Abajo tenemos en medio el tradicional batidor en restaurantes, y a mano derecha, en la parte inferior, tenemos la última generación de batidores congeladores a nivel industrial. Ahora, lo que me fascina a mí de los helados es el hecho de la complejidad en cuanto a la funcionalidad de ingredientes, ¿sí? Hay muchos ingredientes que se pueden utilizar en los helados, y esa variedad nos da un sistema que es complejo de predecir si no tenemos la funcionalidad de estos ingredientes de manera entendida de alguna manera básica, ¿no? Entonces, aquí en esta tablita simplemente quiero compartir, ¿no? Que el tipo de ingrediente que se separa en 5 principales, que son las grasas o los lípidos, los sólidos no grasos de leche, los edulcorantes o endulzantes, los emulsificantes y los estabilizantes. Eh, Aquí tienen sus rangos típicos y la funcionalidad primaria de dichos ingredientes. Entonces, los lípidos y grasas, su principal funcionalidad es la formación de estructura. Y les voy a dar ahorita como, una pista, ¿no? De que son tan importantes para la formación de estructura que los aceites, ¿sí? Eh, generalmente no conducen a formación de estructura correcta en el helado, y lo veremos un poquito más adelante. Obviamente dan sabor y permiten que los helados se derritan de una manera muy eh, agradable al paladar. Los sólidos no grasos de leche principalmente aerean, también emulsifican. Los endulzantes, bueno, proveen de palatabilidad, son fuentes de sólidos y también reducen el punto de congelación, que es algo muy importante en cuanto a la textura. Los emulsificantes ayudan a la formación de estructura a través de un proceso emulsificante, pero también desestabilizante. Nuevamente lo veremos en un segundo. Y por último, los estabilizantes, que generalmente nos ayudan nada más a retener viscosidad y por ende nos ayudan a controlar cómo se derriten los helados. Ahora, a grosso modo, ¿no? Para
entender la fabricación del helado, bueno, pues primero tenemos que tener todos estos ingredientes en una fórmula. Se tienen que mezclar de la manera apropiada que permitan su hidratación, por ejemplo. Después, la seguridad alimentaria pues, es siempre importante y hay que pues, pasteurizar, hay que homogenizar y hay que enfriar. Podemos hacerlo de forma batch, ¿no? Lote por lote, o también lo podemos hacer de forma continua. Las mezclas para helado, una vez hechas, se maduran, y hablaremos de eso en un segundo. Se le añade color y sabor, se le añade aire, en un proceso en el cual también congelamos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces batimos, incorporamos aire y congelamos al mismo tiempo. Si nuestro helado tiene inclusiones, pedazos de nueces o mermeladas, cualquier otra cosa, se le añaden después, se envasa, se solidifica, se almacena y se distribuye. Y es así como llega a nuestro paladar, ¿no? De manera industrial, pero los procesos son generalmente los mismos a nivel restaurante, como bien lo deben de saber, y solamente la escala de tiempo pues es diferente, ¿no? Ahora, aquí me gustaría introducir el concepto de ladrillos estructurales, porque como lo comenté hace un momento, el helado es un sistema trifásico, en el cual el hielo, una espuma y una fase no congelada concentrada coexisten para, para proveernos de este placer único, ¿no? Sobre todo en un día soleado y caliente. Pero antes de entrar a detalle en cuanto a estos a ladrillos estructurales, quisiera hablar un poquito de mapas de conocimiento. Personalmente estoy muy, ¿cómo les digo? Muy interesado. A mí la complejidad me da mucha energía. Y me da mucha energía porque me forza a crear andamios mentales en el cual puedo poner información y darle sentido. Entonces hay una técnica que se llama mapeo del conocimiento, en el cual, o el cual nos ayuda a comprender relaciones muy complejas y nos ayuda también a visualizar, ¿sí? Cómo estos diferentes elementos se relacionan eh, o se correlacionan o se asocian, ¿sí? De manera física. Y yo soy una persona muy visual, entonces la visualización siempre me ha ayudado. Y también nos ayuda a manejar múltiples líneas de razonamiento al mismo tiempo, ¿sí? Eh, el fundamento principal de este tipo de análisis es que no podemos añadir significado que no existe, ¿sí? Pero podemos ser muy explícitos de las cosas que son implícitas, que no se dicen. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, un hecho, ¿sí? Es una afirmación o una medición que se puede probar a través de la experimentación, la observación o la demostración. Un hecho es que la lactosa se encuentra en la leche. ¿Sí? Entonces, ahí lo tengo, lactosa se encuentra en la leche. Yo también sé que la leche se le añade al helado. Entonces, por ende, puedo crear una relación de hechos en donde si la lactosa se encuentra en la leche y la leche se añade al helado, empiezo a hacer sentido de mi sistema, ¿no? Entonces, ese es el punto más sencillo. Pero cuando, hace muchos años, ya no me acuerdo la verdad, creo que han de haber sido 10 o 15 años, la verdad, ya no me acuerdo. Eh, Dije, bueno, puedo crear un mapa de conocimiento del helado. Y esto fue lo que hice. Entonces, este fue mi primer prototipo, ¿sí? En donde quise poner todos los ingredientes, todos los procesos, todas las propiedades en una sola lámina. Y les voy a hablar un poquito acerca de cómo le di un poquito más de sentido. Entonces, hablemos de la espuma. Nuevamente, el helado es una espuma congelada, ¿sí? Y en muchos de los casos, generalmente se le añade más del 50% del volumen del contenedor, ¿sí? La clave para entender cómo funciona la aireación es un proceso, un concepto que se llama coalescencia parcial. Y espero que hayan tenido la oportunidad de leer el artículo que compartí con ustedes en la semana, donde se describe a detalle, ¿no? Qué es este proceso. Lo vamos a tocar aquí también, pero vaya, ese es el fundamento principal.
Ahora, para hacer una base que podemos batir de forma adecuada y que mantendrá el aire que se le pone, porque siempre podemos batir helado, siempre le podemos poner aire, pero para que ese aire se retenga, ciertas cosas tienen que ser verdad. ¿Sí? Uno, que la grasa esté adecuadamente emulsificada. En los casos de restauración y de hechos en casa, esto generalmente se logra porque nosotros usamos crema para batir comercial, ¿sí? En donde ya los glóbulos grasos de leche han sido homogenizados, ¿sí? Y nosotros solo los tenemos que utilizar para batir el helado. A nivel industrial, ¿sí? Esto no es el caso y pues hay que homogenizar con equipos adecuados. Y aquí, para mí, yace un punto de ruptura muy importante en el potencial de hacer helados a nivel industrial. ¿Sí? Es, una vez teniendo un homogenizador, podemos hacer cualquier tipo de helados que queramos porque perdemos la dependencia de la grasa butírica. Entonces, eso nada más como un pequeño comentario al margen, este, para seguir adoctrinando, déjeme decirlo así, es una cosa que desde hace mucho tiempo le he dicho a cualquier chef con el que trabajo, es tener un homogenizador es realmente rompe el potencial, la barrera de potencial increíblemente. Pero bueno, segundo, el contenido de grasa es importante, ¿sí? Para poder tener overrun más allá del 30%, que la verdad 20% de overrun es muy fácil, si no se requiere mucha ciencia para ser verdad, pero cuando queremos que el contenido de aire sea mayor al 30%, debemos de tener grasa mínimo al 8%. ¿Sí? Menos no nos permite llegar a esos niveles de aire. ¿Sí? Esa grasa tiene que ser cristalina. ¿Sí? ¿Qué significa cristalina? Que sea semisólida o sólida y alrededor del 50%. Y esto tiene que ser a temperatura de batido, ¿sí? A la temperatura de refrigeración, ¿sí? Porque dichos cristales son los catalizadores del proceso de coalescencia parcial. Ahora bien, más allá de que tengamos grasa cristalina, ¿sí? Un proceso importante que tenemos que lograr es desnudar estos glóbulos grasos. Y ahí la flechita que les indico, esa flechita ahí tiene, apunta a una capa negra alrededor del glóbulo graso que son proteínas. Son las son las proteínas de la leche que emulsifican al glóbulo graso. Pues la intención es que tenemos que remover, ¿sí? Esas micelas de caseína de la superficie del glóbulo graso para desnudarlo y nuevamente ahorita nos va a quedar un poquito más claro qué significa eso. Pero si no están desnudos, no pueden interactuar. Ahora, la cristalinidad de la grasa, sí, es dependiente de la temperatura y no todas las grasas cristalizan de la misma forma. Y aquí tengo una gráfica adaptada del libro de Marshall, que es una de las Biblias de los helados. Aquí el punto de referencia es la línea verde clara, que es la línea de sólidos grasos de leche conforme a la temperatura. Cuando ven ahí alrededor de 5 grados centígrados, el 40% de la leche está en forma líquida, que quiere decir que el 60% ya está en forma sólida. Entonces, si queremos repetir el comportamiento de la leche o de la grasa butírica, qué tipo de mezclas de aceites y otras grasas podemos usar para llegar a ese nivel. Y por ejemplo aquí, lo que pueden ver es cuando utilizamos manteca de cacao, pueden ver que ya a 20 grados centígrados, el 80% de la manteca de cacao ya es sólida. Entonces, es demasiado dura, demasiado sólida a la temperatura relevante y por ende, si no lo han experimentado o ya lo han experimentado, cuando hacemos helados de chocolate usando chocolate, ¿sí? Pues esos helados son muy duros, ¿sí? Y son muy fuertes para las máquinas.
Entonces, por eso generalmente el consejo es utilizar cocoa, ¿sí? Porque la grasa los hace demasiado duros. Ahora, como ya comentaba, ¿no? Los emulsificantes son aquellos agentes que desnudan al glóbulo graso, ¿sí? Para poder ayudarlos a interactuar de manera tal que cuando empezamos a batir, ¿sí? Estos glóbulos grasos empiezan a, a colisionar unos con otros, ¿sí? De tal forma que creemos una red, ¿sí? Tridimensional en las cuales, dentro de las cuales está atrapado el aire. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver primero que el concepto de coalescencia parcial es que los glóbulos chocan unos con otros, pero retienen su identidad, ¿sí? Y al chocar unos con otros y retener su identidad, dentro de ellos, y aquí tenemos, por ejemplo, aquí donde creo que ven mi cursor, donde está la letra A, abajo, en la imagen de la derecha, esa es una burbuja de aire, ¿sí? En la imagen de la izquierda, todos los glóbulos que ven en el centro están en la interfaz entre dos burbujas de aire, ¿sí? Entonces, nuevamente, los glóbulos grasos crean una red tridimensional en la cual se atrapa el aire y por ende, como comentaba hace un momento, dependiendo de la cantidad de aire que nosotros queramos poner en un helado, porque queremos una experiencia en particular, pues hay un mínimo de grasa que tenemos que tener para poder crear esta red. En este momento, lo que seguiría, si estuviéramos frente a frente, será hacer una demostración con crema batida, ¿sí? En el cual la crema batida responde al mismo fenómeno de coalescencia parcial y es por ende que terminamos con, ¿no?, la incorporación de aire significativamente durante el batido. Entonces, no voy a entrar mucho detalle aquí, pero básicamente hay ciertas propiedades que se analizan conforme batimos. Entonces, en la gráfica de la derecha tienen el tiempo de batido en segundos, ¿sí? Y en las ejes de las Y tienen el overrun, ¿no? O la cantidad de aire, ¿sí? O niveles de firmeza, ¿sí? O de pérdida de suero normalizados de 0 a 1 o de 0 a 100%. Entonces, lo que ven es que cuando empezamos a batir crema para batir, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay muchísimas burbujas, ¿no? Ustedes pueden ver las burbujas formándose, pero al mismo tiempo se destruyen, ¿sí? Entonces, aparentemente el overrun incrementa rápidamente, ¿sí? Que lo pueden ver ahí en donde está la flecha de arriba hacia abajo. Cuando ustedes ven el overrun directo conforme baten, al parecer hay mucha burbuja, hay mucho aire que se está incorporando, pero después de 10 segundos se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos entrado en el régimen de coalescencia parcial. Entonces tienen ahí la gráfica con los círculos donde dice overrun directly, con mucha diferencia con overrun después de 10 segundos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ¿sí? Y nuevamente, espero que lo hayan experimentado ustedes mismos, conforme van batiendo, van poco a poco notando, ¿sí?, que la firmeza, la viscosidad de la crema empieza a incrementar, ¿sí? Y es donde empezamos a llegar a la zona verde de la gráfica, donde el aire que incorporamos ya no se pierde con tanta facilidad, ¿sí? Y la pérdida de suero, ¿sí?, es menor, y el índice de agregación de los glóbulos de grasa empieza a incrementar. Y eso se da entre los 40 y los 90 segundos de batido. Y cuando terminamos de batir, ¿sí?, después de 2 minutos o un poquito más de 2 minutos, llegamos al overrun máximo, ¿sí? Y si ven aquí los últimos 2 o 3 puntos del overrun de 10 segundos y el overrun directo, empieza a disminuir, ¿sí? Y lo cual hace sentido. Si seguimos batiendo la crema, saben que terminamos con mantequilla,
Entonces se colapsa la espuma, ¿no? Entonces, porque vamos de partial coalescence a full coalescence, ¿sí? Entonces, nuevamente este ejemplo, y poniendo, haciendo una conexión con la crema batida o crema para batir y los helados, los cuales están gobernados por el mismo principio, ¿no? La coalescencia parcial. Y aquí también está un esquema a escala de cómo creemos eh, la, la estructura tridimensional de la crema para batir CB y vean, lo que quisimos hacer aquí fue escala, vean cómo de enormes son las burbujas de aire, ¿no? En comparación con las moléculas de grasa, ¿sí? En comparación con los glóbulos, perdón, dije con los glóbulos grasos o con las proteínas, ¿no? Son demasiado pequeñas. Las burbujas son enormes en comparación. Ahora, los emulsificantes son, como ya lo anotaba antes, claves en todo este proceso, ¿no? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque mejoran la capacidad de aireación de la mezcla, ¿sí? Producen un helado más seco, ¿sí? Que facilita el moldeo y la creación de, por ejemplo, no sé si han visto helados con, bueno, los sándwiches de helado, por ejemplo, ¿sí? Esos se bate el helado, se pasan por un tubo, una tubería cuadrada, ¿sí? Y se van extruyendo y al final del tubo hay una guillotina cortando, ¿sí? El helado y cayendo sobre una galleta, ¿sí? Eh, y así se forman los sándwiches, ¿no? De helado. Entonces, aquí el proceso de emulsificación y partial coalescence es muy importante para poder crear estos tipos de productos, ¿sí? Eh, y como mostraré en un segundo, los emulsificantes, por virtud de dar coalescencia parcial, también ayudan a mejorar la resistencia al derretimiento de los helados. Hay tres grandes familias, ¿sí? Tres grandes familias de emulsificantes. El primero pues, es la yema de huevo, gracias a todos sus fosfolípidos y otras proteínas. Luego vienen los monodiglicéridos de ácidos grasos, ¿sí? Que hay saturados e insaturados, y los polisorbatos. Entonces, generalmente en la industria de restaurantes, la yema de huevo es la principal o el principal emulsificante, pero hay mezclas que venden diferentes compañías, hay mezclas de estabilizantes para helados que ya contienen monohidriglicéridos en combinación con estabilizantes como la goma de algarrobo o como los carraginatos, etcétera, etcétera. Pero el emulsificante per se son estos tres. Y nuevamente, ahora sí que si hay un mensaje que sí quiero que se lleven con ustedes es el rol de los emulsificantes, el rol de la coalescencia parcial en la creación de estructura en helados, ¿sí? Entonces, ellos son estos emulsificantes, los fosfolípidos, los monohidriglicéridos, los polisorbatos, son capaces de remover las proteínas que están en la superficie del glóbulo graso. Entonces, todos estos puntos negros que ven en la imagen de la izquierda son micelas de caseína que se depositan en la superficie del glóbulo para emulsificarlo, ¿sí? Pero cuando estamos madurando el helado y hay presencia de emulsificantes, estos emulsificantes tienen lo que se llama una actividad, una tensión superficial mucho menor que las proteínas lácteas y las remueven de la superficie, las sustituyen y por ende la apariencia del helado en microscopía es que está desnudo, ¿sí? Y eso es muy importante. Aquí hay otras fotos muy, la verdad es que eh, muy claras de cómo se ve una burbuja de aire, ¿sí? Aquí en la parte izquierda, y cómo ven todos los glóbulos grasos, ¿sí? Como protruyendo dentro de la burbuja, ¿no? Estamos aquí cortando la burbuja a la mitad y viendo la parte, creo que es cóncava, ¿sí? No me equivoco, ¿sí? El hoyo. Entonces, es genial, la verdad es que... y aquí nuevamente también vemos una burbuja de aire en la parte derecha,
¿sí? En la parte superior derecha, y cómo tenemos todo los glóbulos grasos, ¿sí? Unidos por coalescencia parcial alrededor de las burbujas. Y este es un experimento muy clásico que siempre recomiendo a la gente para entender qué tan estables sus helados son, ¿sí? Y sin emulsificante, vean cómo se derrite la parte de arriba, ¿sí? Todos empiezan igual, pero conforme se van derritiendo, ¿sí? La parte, el que no tiene emulsificante, simplemente se va derritiendo como si fuera un pedazo de hielo, ¿sí? Pero conforme vamos poniendo emulsificantes y promovemos la coalescencia parcial, después de 100 minutos el de abajo retiene mucha de su forma. ¿Por qué? Porque la grasa lo está sosteniendo. Entonces, toda el agua se vacía y cae en el contenedor de abajo, pero la estructura del helado se mantiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bien diseñado. ¿Sí? Ahora, estoy viendo el reloj aquí, entonces me voy a ir un poquito más rápido aquí con el hielo. Voy a... No, no te preocupes, César, vamos bien de tiempo. Ok, gracias. La otra fase del helado, pues es la fase congelada, ¿no? Entonces aquí, obviamente, ese hielo viene del agua que tenemos en el sistema, ¿sí? Y hay dos eventos principales, que es la nucleación y el crecimiento de dichos cristales, ¿sí? Esa nucleación será, o el proceso de congelación como total está influenciado por las sustancias disueltas en la mezcla. En este caso, pues son los azúcares o la sal o el alcohol, ¿sí? Si quieren hacer un helado de Baileys, obviamente ese alcohol va a tener mucho que ver en la textura final. Y la velocidad de congelación. Entre más rápido congelemos, el tamaño de cristal es menor, ¿sí? Voy a pasar aquí. Este es creo que el corazón del mensaje que les quiero mandar, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama superenfriamiento, ¿sí? Y este fenómeno es el cual se experimenta de tal forma que el agua, y vamos a ver la línea azul, ¿sí? El agua, ustedes tienen una botella de agua o tienen agua y la ponen en el congelador, y la temperatura del agua va a disminuir por debajo de los 0 grados centígrados, que se entiende es la temperatura de congelación del agua, y lo cual es cierto. Pero hay un fenómeno en el cual se sobreenfría porque el sistema tiene que nuclear, y para nuclear hay una barrera energética que se tiene que rebasar. Y una vez que se rebasa, ¿sí? La temperatura del agua, que va de A a B, ¿sí? Está por debajo de cero. Cuando tenemos la primera presencia de hielo, la temperatura sube a 0 grados centígrados, ¿sí? Y se mantendrá a 0 grados centígrados de C a D hasta que hayamos congelado toda el agua presente, ¿sí? Entonces, la próxima vez que hagan hielo en su casa, ¿sí? Pongan la charolita de cubos, ¿sí? Y cuando ya vean hielo formado, pero todavía hay agua dentro del cubo, métanle un termómetro, ¿sí? Y verán que la temperatura es 0 grados centígrados, ¿sí? Pero una vez que ya se congeló toda el agua y ya tienen solo hielo en los cubos, ahora sí la temperatura del hielo empieza a disminuir a la temperatura de su congelador, ¿sí? Solo en ese momento. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen soluciones de azúcares o sales o alcoholes? Hay un proceso en el cual, de la misma manera, de A a B', ¿sí? Hay un proceso de superenfriamiento, pero cuando existe la primera señal de hielo, la temperatura sube, pero ya no sube a 0 grados, ¿sí? Sube a menos algo. ¿Por qué? Porque las moléculas disueltas en el agua
deprimen el punto de congelación de la mezcla. Y opuesto a lo que pasa con el hielo, ¿sí? Cada vez que ahora en ese momento se forma más hielo, los sólidos disueltos en el agua se irán concentrando y su punto de congelación sigue decreciendo. Y por ende, ¿sí? Ven la línea roja, cada vez su punto de congelación siendo más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, ¿sí? Por la concentración de los sólidos en el agua que no se congela, ¿sí? Y eso es algo, es fundamental entenderlo para poder diseñar helados, ¿no? Y aquí les voy a mostrar un video de este fenómeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica de este fenómeno? Aquí quiero comparar un par de mezclas para helados, ¿sí? En la cual, como pueden ver, tengo dos mezclas, ¿sí? Una a menor concentración de azúcares que la otra. Entonces, la mezcla A tiene menos azúcares o azúcares de mayor peso molecular, pero no voy a meter en eso en este momento. Y lo primero que sabemos es que la que tiene mayor concentración de azúcares tiene un menor punto de congelación, ¿sí? Bueno, pues la temperatura objetivo a la cual generalmente batimos helados industrialmente o en el restaurante es -6, -7 grados centígrados. Entonces, lo primero que vamos a observar es que a la temperatura a la cual removemos el helado de la batidora, ¿sí? Tenemos diferentes porcentajes de agua congelada, ¿sí? Entonces, la mezcla que tiene menos azúcares va a tener más hielo que la que no, o que la que tiene más a la misma temperatura, ¿sí? Y por ende también la que tiene menos hielo puede estar propensa a crear cristales de más grande tamaño. Ahora, cuando estamos en la vitrina, cuando estamos vendiendo helado, ¿no? Ahí en un kiosco o en la tienda de la esquina, la temperatura de la vitrina generalmente está ahí por los -15 más o menos. Bueno, pues la mezcla A con menos azúcares tiene más agua, tiene como hielo, y por ende es más difícil de crear el scoop, ¿no? Entonces, ahí está otra consecuencia, ¿sí? Y la última es cuando abren y cierran la vitrina para servir helado, pues la temperatura cambia, ¿sí? Y generalmente, bueno, pues se calienta la vitrina. Y cuando se calienta la vitrina, se derrite parte del helado. Y luego la volvemos a cerrar y se vuelve a congelar, la volvemos a abrir y se vuelve a descongelar. Pues eso, ¿sí? Es el golpe de calor y crea, ¿sí?
hielosidad en el helado, ¿no? Entonces, eso es otra consecuencia del diseño en términos de contenido. Aquí vemos cómo el hielo se ve en el microscopio conforme le damos estos golpes de calor. Este es la mezcla original, pero conforme bajamos y subimos la temperatura para representar cómo la gente abre y cierra la vitrina, ¿sí? O también en el supermercado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no abrimos la puerta del supermercado y para ver qué helado queremos y ahí estamos 2-3 minutos? Bueno, pues eso calienta la vitrina, ¿no? Calienta el congelador. Entonces, vean cómo a través del tiempo los cristales de hielo crecen y pues eso últimamente se siente en la boca, últimamente. Entonces, sí me lo voy a saltar, se los dejamos ahí, les mando el link para que lo vean en su tiempo libre para poder permitir un tiempo de preguntas y respuestas y pues ahí con esta termino, con esta lámina en donde para el sistema de hielo, ¿no? El agua congelada, ¿qué factores influencian cuánta agua tengo como hielo en mi helado? ¿Sí? Entonces, el punto de congelación está determinado por el porcentaje de agua, pero también el tipo de azúcares, ¿sí? Los azúcares también aumentan la viscosidad, pero desaceleran el comportamiento de fusión, ¿sí? Los hidrocoloides aumentan la viscosidad y mantienen el tamaño de cristal del helado, ¿sí? Pero los hidrocoloides y las proteínas crean separaciones de fases, ¿sí? El porcentaje de agua también controla la cucharabilidad o como hacemos el scooping, ¿no? La quenela, ¿sí? El batido puede afectar el porcentaje de agua en hielo, dependiendo de cuánto batimos, qué tan rápido batimos, porque creamos fricción dentro del tambor, ¿sí? Este porcentaje de agua también controla la untuosidad de la mezcla, que afecta la palatabilidad. Pero también el almacenamiento y la temperatura de almacenamiento, pues, determina cuánta agua existe como hielo y también dicta de qué tamaño son los cristales de hielo, ¿no? Entonces, aquí es una de las 3 partes del mapa, ¿sí? En el artículo que les mandé creo que está la espuma, ¿sí? Y falta uno de los 3 y esto se los comparto algún otro día. Entonces, habiendo dicho eso, pues les quiero dar las gracias y pues ojalá les haya sido de utilidad y de agrado y si tienen alguna pregunta, pues por favor. Vale. Mil gracias, César. La verdad es un honor poder haber tenido esta presentación contigo, que la verdad es que hemos aprendido muchísimo, yo el primero. Vale, pues ya me conocéis todos. Bueno, si hay alguien que se haya incorporado de máster, etcétera, soy el profesor de tercero de grado aquí en el Basque. Simplemente ahora abrimos el turno de palabra. Si queréis, por cualquier vía, me dais en el chat, me ponéis la pregunta o os paso yo el micrófono y cámara si lo veis necesario. Y nada, bueno, mientras se animan, a mí, César, me ha parecido muy interesante el punto donde nos hablabas de reducir esa dependencia de la grasa butírica, que, claro, tradicionalmente un heladero artesano, pues digamos que no se imagina el no hacer un helado poniendo ese extra de crema, etc. Entonces, nos habla de que trabajando el ámbito de la micela, entonces supongo que haciéndola más pequeña, más homogénea, conseguimos dar esos efectos tecnológicos a nuestro helado. ¿Nos podrías un poquillo profundizar un poquillo en este aspecto? Que la verdad me ha parecido muy, muy interesante. Sí, cómo no. Mira, creo que aquí el punto que deseo enfatizar es, por tradición, por aspectos legales, los helados deben de tener, o se espera que tengan grasa butírica, ¿no? Leche de vaca. Pero bueno, pues todos estamos viviendo lo mismo hoy día con aspectos de
sostenibilidad, con aspectos de que nos llevan a considerar dietas más flexibles y con el hambre de nuevas experiencias, pues creo que al menos aquí en Estados Unidos, no sé qué tanto sea en España, pero ha habido mucho empuje a helados, y lo pongo entre comillas, ¿no? Que están basados en leches alternativas. Bueno, pues esas leches alternativas también tienen grasas alternativas, porque no son grasas butíricas. Pero generalmente esas grasas son insaturadas, son aceites. Entonces, el reto es de que, híjole, si sé que necesito cristalinidad para proveer de estructura, pues ¿cómo le hago, no? Entonces, lo interesante aquí es que, por ejemplo, helados como Häagen-Dazs, ¿sí? Häagen-Dazs históricamente ha vendido helados con bajos porcentajes de overrun, ¿sí? 20, 30% máximo. Entonces, y por ende también gozan una percepción de premium, ¿sí? Entonces, si ese es el punto de referencia premium, con poco aceite, con poco aire, bueno, pues entonces, ¿por qué nos preocupamos de ponerle aire a algo que no puede cuando sabemos que ya es percibido como premium, ¿no? ¿Ok? Es cierto, definitivamente es cierto. Por otro lado, para hacer este tipo de ofertas y de experiencias más asequibles, ¿sí? Y con mayor, ¿cómo te diré? Si son más asequibles, pues más gente las puede comprar, ¿no? De acuerdo. Entonces, el aire es un vehículo para bajarle el precio al helado, porque pues no estás, el aire es gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diseñar grasas o mezclas de grasas que sean cristalinas, ¿sí? De tal forma que no tengan leche, pero los pueda estabilizar. Entonces ahí, por ejemplo, mezclas de aceite de coco con aceite de avellana o aceite de almendra, caen a colación, pero hasta donde yo sé, nadie se ha metido a detalle a diseñar ese tipo de helados. Entonces creo que ahí hay una oportunidad muy, muy grande para que alguien se meta a detalle, a detalle. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Mira, aprovechamos, tenemos dos preguntas, una de Alessandra. Nos pregunta que en el momento de elaborar un helado Pacojet, disculpad, no sé, yo no tengo mucho, no estoy en la jerga, ¿qué parámetro es el más importante para tener en cuenta a diferencia de la mantecadora? Nos dice, y al elaborar helados sin leche como sustitutorios de la grasa. Mira, muy buena pregunta. Y tenía una lámina al respecto, porque siempre sale esta pregunta del pacoyete. El pacoyete es otra historia bien, bien diferente. O sea, creo que tiene sus virtudes desde el punto de vista de a la minute, ¿no? Tiene sus virtudes en el sentido de cuando no se diseña óptimamente un helado, y es en restaurante, generalmente lo que pasa es que se contrae, se colapsa. Y cuando usamos el Pacojet, eso no pasa, porque está todo congelado a temperatura muy baja y no tiene aire, ¿sí? Entonces, se dice que, déjame pensar en lo que quiero decir, porque el helado hecho con Pacojet, lo máximo que puede aspirar a ser, ¿sí? Es un sorbete, con o sin grasa. ¿Por qué? Porque esa grasa congelada y raspada incorpora aire en muy poca cantidad y lo más importante es, se derrite de inmediato. ¿Sí? Entonces, tengo una foto, híjole, déjenme ver, se las muestro rápido, porque Perfecto. creo que una foto dice más que 1000 palabras, espérenme, déjenme la busco. Déjenme la busco. Aquí está. Entonces, ok, y déjenme mostrar mi pantalla otra vez.
A ver, share screen. Es esta. Share. Perfecto, lo vemos. ¿Sí pueden ver ahora? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, miren. Aquí hay... Ups. ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Entonces, aquí hay 3 helados. Uno hecho con grasa láctea en una Carpigiani, en una batidora de helado normal. El mismo helado, pero batido en el Pacojet. Y un helado hecho con aceite de oliva hecho en la Carpigiani. ¿Ok? Entonces, misma composición, excepto que la de la derecha tiene aceite de oliva en vez de grasa láctea, pero diferentes formas de hacerlo. Entonces, agarra uno y hace la quenela o hace el scoop, lo saca, ¿sí? Y aquí empezamos a ver cómo se derrite. ¿Se acuerdan de esa foto que les puse de cómo se derriten los helados, no? Entonces, después de 5 minutos, después de 15 minutos, después de 30 minutos. Entonces, aquí, primero, los dos extremos. Es la misma fórmula con diferente tipo de grasa y con el mismo proceso. Entonces, la grasa láctea en la Carpigiani pasa por el proceso de partial coalescence, lo cual no pasa con el aceite de oliva, porque no tiene grasa cristalina. Entonces, ven, ¿sí ven la diferencia? ¿Sí? Y segundo, como la grasa láctea en la Pacojet, ¿sí? Puede pasar por un proceso de partial coalescence, pero jamás será lo mismo, ¿sí? Entonces, están en desventaja. Entonces, aquí, alguna forma de mejorar el comportamiento de este lado sería la incorporación de un estabilizante, idealmente gelatina. De acuerdo. Perfecto. Y ya si queréis, ya, sobre todo que además ahí estáis empezando la jornada y ya se nos va la hora, son las 6. Tenemos ya la última pregunta. Nos dice Alessandra, muchas gracias. Es la pregunta de Estoy de Pacoyet. vacaciones, no se preocupen. Ajá, pero bueno, sí, no te queremos quitar robar mucho tiempo. Tenemos otra pregunta que nos dice, en un helado de chocolate podemos compensar el endurecimiento del helado por la grasa teniendo más agua descongelada. Y luego nos sigue diciendo, ¿las mezclas de estos tipos de grasas aportan sabor o están desodorizadas? Okay. La respuesta rápida a lo del chocolate es no. ¿Sí? Si la intención es hacer el helado más suave, manteniendo la grasa, la manteca de cacao al nivel en el cual la diseñaste al principio, quitarle agua o ponerla más suave te va a ayudar mínimamente. La grasa, la manteca de cacao es tan dura, pero tan dura, que poco puedes hacer. Entonces, yo sería de la opinión de usar cocoa en polvo, al menos una mezcla de cocoa en polvo y chocolate. Y de los sabores de las grasas, estoy pensando, muchos de estos aceites que no son muy comunes, para serles sinceros, ustedes pueden encontrar pastas o mantequillas de frutos secos, pero es muy difícil y muy caro encontrar solo el aceite de frutos secos, ¿sí? Generalmente esos aceites tienen un alto valor agregado porque contienen muchas de las propiedades organolépticas de donde vienen. Entonces, a menos de que se vayan a usar en la industria de los cosméticos, no vienen deodorizadas. Y la verdad es que desde donde yo lo veo, si vamos a diseñar un helado con aceite de avellana, pues a mí me gustaría llevar las notas de avellana en el aceite, ¿no? Pero... Vale. Vale, pues son las 6 ya, no me quiero extender. Simplemente darte en nombre del Basque Culinaria Decente las gracias por dedicarnos este tiempo y en nombre también de nuestros alumnos que la verdad es que estuvieron haciendo un trabajo buscando información, esos 3 topics que nos mandaste y la verdad es que formamos un debate muy interesante en clases esta semana.
Y nada, pues chicos, pues muchísimas gracias por estar ahí y nada, nos vemos la próxima semana. Mil gracias, César. Estamos en contacto para cualquier cosilla que haga falta y no sé si con Laura al final vais a hacer algo, me conectaré si finalmente hacéis aquello. Perfecto, pues un placer, muchas gracias a todos y muy buen fin de semana.